En el año 500 antes de nuestra era, Pitágoras impuso una regla a todos sus estudiantes que hoy parecería absurda. Durante los primeros 5 años de formación, no tenían permitido hablar. Solo podían escuchar. Los llamaban los acústicos, los que oyen. Y esa disciplina del silencio producía algo extraordinario. Cuando finalmente les permitían hablar, cada palabra que pronunciaban tenía un peso que los demás no podían ignorar. Hoy te voy a hablar de algo que la mayoría de los hombres subestima, que ningún manual de relaciones menciona y que las mujeres perciben con una precisión casi quirúrgica: el poder del silencio. No me refiero a ignorar. No me refiero a manipular con la ausencia. Me refiero a la capacidad de existir con la boca cerrada y que tu presencia hable más fuerte que cualquier discurso. Esa habilidad es la línea divisoria entre el hombre ordinario y el hombre que las mujeres recuerdan años después de haberlo conocido. Lao Tse, el sabio chino cuyas enseñanzas dieron forma a siglos de pensamiento oriental, entendía que quien habla no sabe y quien sabe no habla. No era una invitación a quedarse mudo para siempre. Era una advertencia. Cada vez que llegas a la conversación con todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que te preocupa, le arrebatas a la otra persona la posibilidad de descubrirte. Y el descubrimiento es la esencia de la atracción. Piensa en los hombres que más impacto han causado en la historia. Los verdaderamente poderosos no eran los que más hablaban. Genghis Khan, el conquistador que forjó el imperio más extenso que la humanidad haya conocido, era descrito por sus propios generales como un hombre de pocas palabras. En los consejos de guerra, mientras otros discutían estrategias durante horas, él escuchaba. Cuando finalmente hablaba, una sola frase podía cambiar el curso de una campaña entera. Su silencio no era debilidad. Era la calma antes de la tormenta. El primer aspecto que debes entender es que hablar menos multiplica el impacto de lo que dices. Cuando un hombre habla constantemente, sus palabras se devalúan. Es la ley más básica de la escasez. Lo que abunda pierde valor. Pero cuando un hombre selecciona cuidadosamente cuándo abrir la boca, cada frase que pronuncia se convierte en un evento. Ella presta atención porque sabe que si estás hablando, es porque vale la pena escuchar. Pitágoras lo sabía. Sus estudiantes callaban durante años para que cuando hablaran, el mundo escuchara. Tú no necesitas 5 años de silencio. Solo necesitas la disciplina de no llenar cada vacío conversacional con ruido. El segundo aspecto es no reaccionar impulsivamente. La mayoría de los hombres pierden su poder en el instante en que reaccionan sin pensar. Ella dice algo provocador y tú respondes al instante, cargado de emoción. Ella cambia de actitud y tú cambias la tuya para adaptarte. Cada reacción impulsiva le entrega información gratuita sobre cómo controlarte. Genghis Khan enfrentó traiciones que habrían destruido a cualquier otro líder. Cuando uno de sus generales más cercanos lo desafió públicamente, los presentes esperaban una reacción inmediata y violenta. Él permaneció en silencio durante un tiempo que a todos les pareció eterno. Cuando finalmente respondió, su decisión fue tan precisa y calculada que nadie volvió a desafiarlo. El silencio le dio tiempo para pensar. La impulsividad se lo habría robado. El tercer aspecto es el poder de la pausa. En medio de una discusión, cuando la tensión sube, el hombre que hace una pausa antes de responder comunica algo que las palabras no pueden: control absoluto. Esa pausa le dice a ella que no la estás ignorando, pero que tampoco vas a dejarte arrastrar por la emoción del momento. Es una demostración de madurez emocional que resulta devastadoramente atractiva. Lao Tse enseñaba que el agua es la sustancia más suave y sin embargo desgasta la roca más dura. La pausa es como el agua. No confronta directamente. No golpea con fuerza bruta. Pero con el tiempo, erosiona cualquier resistencia y establece tu posición sin necesidad de gritar. El cuarto aspecto es la habilidad de retirarse sin dar explicaciones. No ante un conflicto importante que requiere resolución, sino ante provocaciones menores, ante dramas innecesarios, ante situaciones donde tu presencia no suma. El hombre que se retira en silencio cuando la situación no lo merece demuestra algo que muy pocos poseen: criterio sobre dónde invertir su energía. Pitágoras seleccionaba cuidadosamente quién podía acceder a su enseñanza. No todos eran dignos de escuchar su conocimiento. De la misma forma, no todos los conflictos son dignos de tu voz. Cuando te retiras de una discusión trivial sin explicar por qué, no estás huyendo. Estás declarando que tu tiempo y tu calma valen más que ese momento. El quinto y más profundo aspecto del silencio es que te obliga a conocerte. Cuando dejas de llenar cada momento con palabras, te encuentras contigo mismo. Y ese encuentro puede ser incómodo. Pero es ahí donde se forja el hombre que no necesita hablar para ser notado.
Genghis Khan pasaba largos periodos en soledad antes de sus grandes decisiones. No consultaba a todos. Se consultaba a sí mismo primero. Esa práctica lo convertía en un líder cuyas decisiones parecían surgir de una convicción inamovible. Porque la convicción se construye en silencio, nunca en el ruido. Lao se dejó escrita una sola obra antes de desaparecer para siempre en las montañas. No dio entrevistas. No buscó discípulos que propagaran su fama. Escribió, cayó y se fue. Y sus palabras resuenan más de 2500 años después. Ese es el poder del hombre que no necesita ser escuchado para ser recordado. La próxima vez que sientas la urgencia de hablar, de explicar, de justificar o de reaccionar, pregúntate si tu silencio diría más. En la mayoría de los casos, la respuesta será sí. Y en ese sí está la diferencia entre el hombre que las mujeres olvidan y el que no pueden sacarse de la cabeza. El silencio no es ausencia. Es la forma más concentrada de presencia que existe.